Como parte del módulo de urgencias, el siguiente tema para revisar es tromboembolia pulmonar. Este tema lo preparamos el doctor Ricardo Rodríguez y yo, Alejandra Palacios. Como vamos a revisar este tema, vamos a empezar con la agenda. Vamos a revisar la definición, la epidemiología, los factores de riesgo y la probabilidad, las escalas de probabilidad que se tienen hasta ahora, clasificación de gravedad, diagnóstico, tratamiento y prevención. Para iniciar, vamos a revisar un caso clínico muy sencillo, muy rápido. Se trata de una mujer de 44 años de edad que tiene antecedente de trombosis venosa profunda hace 3 años en el miembro pélvico derecho. Esta fue tratada con rivaroxaban. Es hipertensa desde hace 3 años, no tiene tratamiento y fue sometida a una cirugía de bypass gástrico hace 3 años. Inicia su padecimiento actual 3 días previos a su ingreso con dolor en miembro pélvico derecho, el cual es de intensidad 4/10, acompañado de edema. 24 horas previas a su ingreso presenta disnea de medianos esfuerzos que progresa a disnea en reposo, diaforesis y síncope. Acude al servicio de urgencias donde se documenta dímero D en 560. A su ingreso con 110/60 de tensión arterial, frecuencia cardíaca de 116, respiratoria de 26, saturación de 89 y temperatura de 37.2. Vamos a revisar las respuestas hasta el final, pero hasta aquí, pues con esa información, ¿qué diagnóstico sospecha? ¿Cuál es el cambio electrocardiográfico más frecuente en esta patología? ¿Qué estudio de laboratorio o imagen solicitaría? ¿Y cuál fue la escala que utilizó para decidir qué estudio realizar? Ya entrando al tema de tromboembolia pulmonar, pues vamos a iniciar con la definición. La tromboembolia pulmonar pertenece a un espectro de enfermedades de tromboembolismo venoso. Esta incluye tanto la TEP propiamente como la trombosis venosa profunda. Y pues se va a definir como la obstrucción de la arteria pulmonar o alguna de sus ramas por material, llámese trombo, tumor, aire, líquido amniótico, grasa, que se origina en otras partes del cuerpo. A grosso modo, pues va a ocurrir cuando un trombo se desprende de la circulación periférica y este trombo obstruye las arterias pulmonares. En cuanto a la epidemiología, se estima, según la literatura norteamericana y europea, de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes al año. Es la tercera causa de mortalidad cardiovascular, seguida del infarto agudo al miocardio y del evento vascular cerebral. Es muy importante reconocer que esta enfermedad sin tratamiento tiene una alta mortalidad, en especial en el contexto de aquellos pacientes que tienen falla del ventrículo derecho. Y pues también saber que incluso los pacientes que tienen tratamiento exitoso, de estos hasta el 10% van a morir en un año. Su mortalidad estimada es de 6 a 8% a 30 días y es una enfermedad que es frecuente que tenga recurrencia. Se estima que a 5 años va a recurrir, hasta 22% de los pacientes van a sufrir un nuevo evento de TEP. Estos casos, particularmente los que tienen recurrencia, evolucionan hacia la cronicidad con algo que se conoce como hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo pulmonar crónico. Y pues es importante también saber que esta condición pues genera alteraciones principalmente en la calidad de vida de los pacientes. También entre más edad tengamos, más probabilidad o mayor riesgo tenemos de presentar esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo se encuentran aquellos que son genéticos o sobre todo genéticos, y estos involucran mutaciones en los genes que codifican para el desarrollo de proteínas tanto anticoagulantes como la proteína C, la proteína S y la antitrombina, como factores procoagulantes, específicamente el factor 5 y la protrombina.
Este desbalance pues ocasiona que los individuos susceptibles estén en mayor riesgo de tener la formación de trombos. Sin embargo, pues es una cuestión un poquito más molecular que no vale la pena ahorita pues ahondar tanto, no es el propósito de la clase. Y es un poco mejor que revisemos aquellos factores de riesgo que tienen una significancia clínica pues mayor. De estos se dividen en factores de riesgo fuertes, moderados y débiles, de acuerdo al odds ratio que se calcula. Para los factores de riesgo fuertes, vamos a tener que la fractura de miembro pélvico, la hospitalización por falla cardíaca o por fibrilación auricular, incluso hasta hasta 3 meses previos a que se presente la TEP, cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla, traumatismo mayor, infarto agudo del miocardio, y igual incluso hasta 3 meses previos, un evento previo de tromboembolismo profundo y lesiones a nivel de la médula espinal. Estos son los factores que más riesgo confieren y sin embargo hay otros, por ejemplo los moderados, que no podemos dejar pasar por alto. Dentro de estos vale la pena mencionar a las enfermedades autoinmunes, que son algo que vemos de manera muy frecuente, transfusiones sanguíneas, el uso de dispositivos intravenosos, pacientes que están en quimioterapia, pacientes obviamente que tienen cáncer, particularmente con enfermedad metastásica. Vamos a ver que hay ciertos tipos de tumores o de cánceres que confieren mayor riesgo que otros. En cuanto a los pacientes que tienen agentes estimulantes de la eritropoyesis o pacientes que reciben reemplazo hormonal. Esto llámese de hormonas tiroideas o mujeres en la menopausia que también están recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Anticonceptivos orales, pacientes infectados, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que a su vez es un factor de riesgo para la cronicidad o para desarrollar hipertensión pulmonar crónica con tromboembolismo pulmonar. Y los factores débiles, pues vale la pena mencionar la diabetes, la hipertensión arterial, el aumento en la edad que ya habíamos mencionado, la obesidad y el embarazo. Como pueden ver, inclusive un reposo en cama mayor a 3 días nos confiere pues cierto riesgo. De ahí la importancia de la tromboprofilaxis en los pacientes que tenemos hospitalizados. Si a esto le añadimos que tengan algún otro factor de riesgo, pues con más razón considerar la tromboprofilaxis. Es importante que conozcamos estos factores porque si se dan cuenta, pues muchos son condiciones que los pacientes que vemos a diario en medicina interna pues tienen, ¿no? Si tenemos un paciente que es diabético, que es hipertenso, enfermo renal crónico, con un catéter central, que se sometió a una transfusión y que además tiene uso de eritropoyetina, pues ya ahí se suman más o menos como 6 factores de riesgo que no necesariamente tiene que ser uno de estos para ya conferirle pues un alto riesgo al paciente. Hablando un poco de la fisiopatología, recordemos la tríada de Virchow, que es pues un mecanismo dentro de la fisiopatología, pues es de gran importancia. Estados de hipercoagulabilidad, un daño endotelial y la éstasis sanguínea favorecen la formación de trombos. En la hipercoagulabilidad puede ser pacientes que tienen tumores, las pacientes embarazadas o puérperas, que tengan tratamiento con hormonas, que hayan tenido un traumatismo, que estén sépticos o que tengan alguna alteración a nivel de la cadena, de la cascada de coagulación. La éstasis sanguínea normalmente está asociada con disfunción ventricular izquierda, que es pacientes que estén inmovilizados,
pacientes que tengan obesidad o embarazo, esto va a generar estasis sanguínea. Y en cuanto al daño endotelial o daño de la pared vascular, puede ser desde un traumatismo, que haya tenido una punción venosa, la propia aterosclerosis o incluso el uso de dispositivos intravasculares como catéteres predisponen a que haya este daño. En conjunto los tres pues generan la formación de trombos, y si estos trombos se desprenden y se embolizan, pueden llegar a viajar hacia la circulación pulmonar. Dependiendo del tamaño del trombo y si éste se fragmenta o no, va a ser pues la característica de la tromboembolia. A veces el trombo se puede fragmentar y los pedacitos pues se alojan en arterias periféricas o subsegmentales, pero si el trombo es muy grande puede pues ir directo hacia la arteria pulmonar o la bifurcación y generar pues una TEP masiva, que vamos a ver más adelante cómo se define. Entre mayor sea la carga trombótica, pues mayor riesgo hay de que el paciente presente descompensación hemodinámica. Ahora, es importante conocer también que gran mayoría de los pacientes que tienen TEP, el principal factor de mortalidad o la principal condición que los hace más propensos pues a la muerte es la falla en el ventrículo derecho. De manera normal, el sistema vascular de los pulmones pues tiene baja resistencia. A su vez, también el ventrículo derecho tiene una pared delgada y es menos contráctil que el ventrículo izquierdo. Al existir un trombo en la circulación pulmonar, va a aumentar la poscarga, esto tanto por obstrucción mecánica como por la reacción inflamatoria que está generando el trombo con liberación de mediadores inflamatorios y vasoconstricción, y esto va a generar un aumento directo en la presión arterial pulmonar y va a dilatar el ventrículo derecho. Esto de manera inicial pues va a ocasionar que haya menor gasto del ventrículo derecho, por lo tanto menor precarga en el ventrículo izquierdo, y se van a echar a andar mecanismos compensatorios. De manera inicial, pues la liberación de catecolaminas y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, pues también va a iniciar el mecanismo de Frank-Starling. En este, pues su objetivo es maximizar la contractibilidad, optimizando la relación que existe entre la longitud y la tensión del miocito. Sin embargo, pues esto tiene un umbral. Llega un momento en el que por más que la fibra se elongue para tratar de dar mejor contractibilidad, no va a ser suficiente. Esto es también porque por las características propias del ventrículo derecho, pues tiene menor masa muscular. Entonces tiene una menor habilidad para compensar este mecanismo. Además de que hay una disminución del aporte de oxígeno hacia el ventrículo derecho. Todo esto genera alteraciones en la contractibilidad y en general dilatación del ventrículo derecho. Además, es importante reconocer los mecanismos de hipoxemia que se generan en esta patología. Al haber un trombo, va a haber sitios que no están ocluidos que se van a sobreperfundir y sitios que están ocluidos que no están perfundidos. Entonces va a haber una disregulación, un mismatch en la relación que existe entre la ventilación y la perfusión. Esto va a aumentar el espacio muerto y va a generar directamente la hipoxemia. Además, va a haber atelectasias. Estas igual es por una alteración de la perfusión en áreas que no están ventiladas cerca de la región ocluida donde se encuentra el trombo. Y va a haber hipocapnia alveolar. La hipocapnia alveolar se va a dar debido a que hay liberación de serotonina por la lisis plaquetaria que se encuentra ahí en la reacción que está llevándose a cabo dentro del trombo, y va a disminuir el surfactante y esto va a alterar el patrón respiratorio, generando pues que haya alteraciones de la mecánica ventilatoria. Todo esto
en conjunto va a hacer que haya una disminución del aporte de oxígeno al mismo corazón y se perpetúa pues un círculo vicioso. Aquí pues hay un resumen sobre lo que sucede a grandes rasgos. Tenemos el evento agudo de tromboembolismo pulmonar que ocasiona vasoconstricción y la obstrucción directa, aumento de la poscarga, aumento de la presión pulmonar arterial, dilatación del ventrículo derecho y esto a su vez disminución del volumen latido. Estos dos, tanto el aumento de la presión como la dilatación, va a generar un aumento en la fuerza o en el estiramiento de los miocitos del ventrículo derecho. Se van a liberar catecolaminas y se echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta la demanda de oxígeno y existe asincronía o lo que se conoce como la interdependencia ventricular. Esto va a disminuir tanto la disminución del volumen latido como todos estos mecanismos van a disminuir la perfusión del ventrículo derecho. Y si a esto le sumamos las alteraciones en la ventilación-perfusión, existe hipoxemia y desaturación arterial y todo esto progresa a pues, que el ventrículo derecho pierda su función, se dilate. Al dilatarse es más propenso a generar arritmias y estas arritmias a su vez pues pueden generar shock obstructivo o shock hipotensivo. Igual esta es otra imagen donde se explica nuevamente lo que sucede. Básicamente el aumento de la poscarga genera dilatación, hay aumento de la presión del ventrículo derecho, aumenta el consumo de oxígeno, empieza a haber los shunts arteriovenosos, existe isquemia y lesión hipóxica y todo esto se comporta o sea evidenciado en las biopsias como una inflamación a nivel de miocardio porque se reclutan células inflamatorias propiamente. Disminuye la contractibilidad del ventrículo derecho, disminuye el gasto del ventrículo derecho, lo que disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye de manera global el gasto cardíaco, la presión sistémica y esto genera que haya disminución de la perfusión coronaria, así como de la entrega de oxígeno. Todo esto es un círculo que se perpetúa y que puede llevar primero hacia el choque obstructivo y después hacia la muerte por la generación de las arritmias que ya habíamos visto. La interdependencia interventricular explica pues que están tanto las dos cavidades, ¿no? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y se ha visto que si uno de estos se altera, si se altera el tamaño, la forma o la capacidad de complianza de uno, va a afectar a las propiedades mecánicas del otro. Esto va a generar que el ventrículo derecho se contraiga por más tiempo cuando el ventrículo izquierdo aún sigue en diástole. Y esto aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y hace pues que estén asincrónicos, que el ventrículo derecho esté más tiempo en diástole y en sístole, perdón, y el ventrículo izquierdo más tiempo en diástole. Todo esto se va a manifestar clínicamente por signos pues, de hipotensión y de choque que vamos a ver más adelante y depende mucho de la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente para determinar cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Dentro de las manifestaciones o del cuadro clínico, vamos a ver que es muy inespecífico. Incluye síntomas como dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope y hemoptisis. Sin embargo, estas manifestaciones pues, son poco específicas y se pueden encontrar en otras patologías como síndromes coronarios, como disección aórtica, neumotórax o neumonía. Y los signos pues igual pueden ver que son igual de inespecíficos, taquicardia, taquipnea, la presión yugular aumentada y datos clínicos de choque, si es que el paciente está cursando con inestabilidad hemodinámica. En esta tabla se resumen
la prevalencia de los signos y síntomas en los pacientes en los que se sospecha tromboembolismo y si tienen relación o no al diagnóstico final. Podemos ver que el más importante es la disnea. De 219 pacientes, 80% lo presentaron, pero también los pacientes en los que se excluyó el diagnóstico, hasta el 59% presentó disnea. La disnea pues es el síntoma más característico y en el contexto particular de la tromboembolia pulmonar, esta disnea generalmente se presenta de manera súbita, no es una disnea que lleve más tiempo, sino de pronto el paciente inicia con disnea súbita y dolor torácico de predominio pleurítico. Los signos es muy frecuente encontrar que tengan taquipnea y taquicardia y tampoco es tan relevante los signos de trombosis venosa profunda. Vamos a ver que hay pacientes que nunca han tenido un cuadro de trombosis venosa profunda, sin embargo, por otras comorbilidades, pues tienen diagnóstico de TEP. Igual en esta tabla, pues para demostrar que la disnea es el síntoma predominante, tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 41%, hasta un valor predictivo negativo de 83%. Como ven, tiene valor predictivo positivo pues bajo, ¿no? Disnea podemos tener por cualquier otra enfermedad, insuficiencia cardíaca, neumonía, no es exclusivo de la tromboembolia pulmonar. Debido a que no hay signos específicos y pues que no todos los pacientes van a ser sometidos a un estudio invasivo, se han creado escalas para ayudarnos a determinar la probabilidad pretest. Esto va a ser el primer paso que nosotros hagamos en cuanto estemos evaluando a un paciente que estemos sospechando con TEP. Y se va a utilizar para escoger a los pacientes que son candidatos a pruebas no invasivas, específicamente el dímero D. Se han desarrollado algoritmos basándonos en el uso de estas escalas, la probabilidad pretest mediante la escala de Wells o la escala simplificada de Geneva o de Ginebra, como ya encuentren. Actualmente pues ya estas escalas vienen en la mayoría de las calculadoras médicas y se pueden pues revisar de manera muy rápida en el contexto de una consulta de urgencias, por ejemplo. Aquí está tanto la escala de Wells como la escala de Ginebra. En ambos tipos de escalas va a haber, se puede clasificar en un score de 3 niveles o en un score de 2 niveles. El de 3 pues incluye baja, intermedia y alta probabilidad, y el que es de 2 niveles es que es probable o no es probable la tromboembolia pulmonar. Para ambos escalas se ha estudiado y los pacientes que caen en el grupo de baja probabilidad tienen hasta un 10% de probabilidad de presentar el evento, moderada 30% y alta en 65%. Y los pacientes, si se clasifica por el score de 2 niveles, los que son poco probables tienen 12% y probable hasta un 30%. Estas escalas se van a utilizar, como les comento, en el contexto de pacientes que estamos sospechando que tengan TEP, pero pues no queramos someterlos de manera inicial a un estudio pues invasivo. En este caso, la angiotomografía actualmente es el gold estándar para el diagnóstico de TEP aguda, pero pues no deja de ser un estudio que requiere contraste y requiere radiación. Entonces no vamos a hacer angiotax pues a todo el mundo solamente porque tiene disnea y taquicardia. Es por eso que se desarrollan estas escalas. Ahora, en pacientes, otra población un poco más específica, que son los pacientes oncológicos, se desarrolló la escala de Khorana. Este score lo desarrolló un oncólogo y pues es un modelo predictivo para ver qué pacientes que están en quimioterapia
van a tener además un evento de tromboembolismo venoso, llámese TEP o llámese trombosis venosa profunda. Este va a estudiar igual las características clínicas y el sitio de cáncer. Se consideran de alto riesgo los pacientes que tienen cáncer de estómago o de páncreas, de muy alto riesgo, perdón, y de alto riesgo los pacientes que tienen cáncer de pulmón, algún linfoma, alguna neoplasia ginecológica, tumores de vejiga o testiculares. También toma en cuenta que el recuento plaquetario sea mayor a 350,000 previo a la quimioterapia, que tengan menos de 10 de hemoglobina o que hayan requerido el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis y el recuento leucocitario más de 11,000. Si ven, pues todos estos son factores procoagulantes que predisponen a la trombosis. Igual que tengan obesidad con un índice de masa corporal mayor de 35. Esta escala no está validada para tumores cerebrales ni para mieloma. Y esta es las tasas de pacientes que presentaron el evento de tromboembolismo de acuerdo a la puntuación que se les dio. 0 se considera baja y podemos ver que ya en el estudio validado hasta 0.3% de los pacientes tuvieron un evento. En cuanto a los pacientes que se clasifican como intermedio, es decir, que tengan de 1 a 2 puntos, hasta 2% de los pacientes tuvieron el evento de tromboembolismo pulmonar y se considera de alto riesgo los pacientes que tienen 3 o más puntos y hasta 6.7% se ha demostrado que tuvieron algún evento de tromboembolismo pulmonar. Esto sobre todo es importante a la hora de decidir si van a tener tromboprofilaxis estos pacientes. Más adelante vamos a ver un estudio de los pacientes que tuvieron, si les va o no les va mejor con el uso de tromboprofilaxis a los pacientes con más de 2 puntos en la escala de Corana. En cuanto a la clasificación, vamos a ver por temporalidad, puede ser aguda o crónica, y pues un intermedio la subaguda. La aguda pues obviamente son signos y síntomas al momento de la obstrucción. La subaguda puede llevar de días a semanas después de la obstrucción y la crónica son aquellos pacientes que tienen ya sea eventos de repetición o cuya evolución pues es un poco más lenta y se asocia a hipertensión pulmonar por cambios propios a nivel del ventrículo derecho. En cuanto a la severidad, vamos a ver que hay 3 tipos. La estable o de bajo riesgo, estos tienen obstrucción menor a 1/3 de la vasculatura, no cursan con inestabilidad hemodinámica y no tienen disfunción del ventrículo derecho. La submasiva se encuentra en aquellos pacientes que tienen obstrucción de 1/3 de la vasculatura, que tienen disfunción del ventrículo derecho por ecocardiograma, por algún estudio de imagen, elevación de BNP o elevación de biomarcadores cardíacos, pero que no tengan inestabilidad hemodinámica. Y la masiva son aquellos pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica que se va a definir como tensión arterial sistólica menor de 90 o disminución de la tensión arterial sistólica más de 40 milímetros por 15 minutos o que documentemos en el estudio de imagen que tiene obstrucción de más del 50%. Esto es importante a la hora de determinar el tratamiento que se les va a dar a los pacientes. Más adelante vamos a ver también que no es que hay otras escalas que nos permiten calcular la severidad y basándonos en esas escalas vamos a poder determinar el tratamiento más adecuado para los pacientes. Bueno, vamos a continuar con la clase de tromboembolia pulmonar. Vamos a irnos al abordaje diagnóstico, donde vamos a ver la inestabilidad hemodinámica de los pacientes. En pacientes que no tienen, lo que sigue es realizar las pruebas de test, los test de Geneva-Wells para valorar el riesgo alto o bajo. Un riesgo bajo o intermedio, pues hay que tomar el dímero D. Si este sale positivo, hay que realizar una angiotomografía para confirmar el diagnóstico o descartarlo. Y obviamente irnos a otras patologías que pudieran generar el cuadro clínico del paciente.
Si esto es negativo desde un principio, no tiene caso realizar la angiotomografía. En un paciente con sospecha clínica alta hay que realizar la angiotomografía directamente sin realizar la toma de DIPP. Y si nosotros confirmamos el diagnóstico, entonces hay que dar el tratamiento adecuado de acuerdo al contexto de cada paciente. De probabilidad alta, depende de qué tan hemodinámicamente inestable esté. Y en caso de que la tomografía no nos demuestre, prácticamente no podemos descartar esta patología e investigar otras causas. No hay necesidad de hacer otros estudios para descartar el diagnóstico. En pacientes que están inestables hemodinámicamente, lo ideal es hacer un ecocardiograma transtorácico para valorar datos de disfunción del ventrículo derecho. Si estos no se encuentran, entonces buscar otras causas de inestabilidad que puedan tener nuestro paciente así, porque seguramente tromboembolia no va a ser. Pero si sí los encuentran, aquí hay que valorar si tenemos o no tenemos angiotomografía disponible al momento. Si la tenemos, hay que realizarla para confirmar o descartar el diagnóstico. Cuando es negativa la angiotomografía, entonces siempre buscar otras causas. Pero aquí también nos recomienda la guía que si no hay una angiotomografía disponible de primera instancia, nos podemos ir directamente al tratamiento para una tromboembolia de alto riesgo. El dímero D, como se conoce, que es un producto de degradación de la fibrina. El corte que normalmente se usa es de 500 nanogramos sobre mililitro y como veíamos está indicado realizarlo en pacientes con riesgo bajo o intermedio. Va a tener una sensibilidad del 95% si se realiza por ELISA y por aglutinación de 88 a 93%. Su especificidad siempre va a ser baja, alrededor del 30-35%, y esta va a disminuir con la edad. Por eso la guía lo que recomienda es realizar una corrección del corte de número de acuerdo a la edad, el cual va a ser la edad por 10. Si tenemos un paciente, en pacientes arriba de 50 años, si tenemos un paciente de 60, el corte que vamos a considerar va a ser a partir de 600, no de 500 como para toda la población menor a esta edad. Este cambio modifica la especificidad sobre todo de un 34 a un 46%, conservando una sensibilidad superior al 97%, por lo cual se recomienda, pero realmente si valoramos es un cambio en especificidad muy bajo y para lo que nos sirve el estudio, pues sobre todo por su sensibilidad. Hay que tener en cuenta los efectos positivos y falsos negativos que puede tener el dímero D, sobre todo porque nos puede tanto favorecer a que demos un diagnóstico erróneo o que no demos un tratamiento adecuado. Recordar, el electrocardiograma pues, es una prueba que nosotros tenemos muy fácil y sobre todo en el servicio de medicina interna. El cambio más común va a ser la taquicardia sinusal. Se va a encontrar en aproximadamente el 50% de los pacientes, incluso algunas series comentan hasta el 70%. No en todos se encuentra, pero es un cambio que nos va a ayudar mucho. Y realmente todos los demás cambios electrocardiográficos van a ser secundarios o indicativos de sobrecarga del ventrículo derecho y solo se van a presentar en menos del 10% de los casos. No todos lo van a tener, incluyendo pacientes que tengan sobrecarga del ventrículo derecho o disfunción del mismo. De los cambios que vamos a ver va a ser la inversión en ondas T, sobre todo a nivel de B1 y a B4, y cuando tenemos 5 o más derivaciones, pues la mortalidad aumenta en estos pacientes. Anormalidades inespecíficas de repolarización, un patrón de QR en B1. Si tenemos el complejo de McKinney-White, que es el famoso patrón S1Q3T3, que ahorita veremos una imagen, y el bloqueo incompleto o completo de la rama derecha de las GIS. Este es el patrón S1Q3T3, que realmente, como vemos, es muy poco en específico, pero nos puede orientar. Hay que buscarlo intencionadamente, pero recordar que la taquicardia sinusal es lo primero que vamos a ver y lo más frecuente que vamos a ver en nuestros pacientes. Y asimismo, una buena cantidad de pacientes van a tener un electrocardiograma completamente normal. En radiografía de tórax vamos a ver algunos cambios, entre ellos podemos ver lo que es la jiba de Hampton, podemos ver el signo de Westermarck, que son zonas de oligom, que si alcanzan a ver es una zona que se ve un poco más clara en esta zona, y el signo de Paya, que es un alargamiento de la arteria pulmonar. Pero realmente si nos ponemos a ver series más actualizadas, ya que estos son alteraciones que encontraban en libros, pues realmente y en bibliografías más antiguas, vemos que solo se encuentran en menos de un 20% de los pacientes y que va a ser mucho más común que nosotros ya encontremos tanto un derrame pleural o atelectasias secundarias a la tromboembolia y no estos cambios propiamente. Y hay que conocerlos, pero realmente son muy poco específicos. El ecocardiograma es un estudio que nos va a servir mucho. Nos va a dar datos sobre sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho, que se va a encontrar en alrededor de un 25% de los pacientes con TEP. Algunos de estos incluso pueden no estar inestables hemodinámicamente al momento en que se hace este estudio. Por lo tanto, pues hay que considerarlo. Recordar que si tenemos un paciente inestable, como ya habíamos hace rato, en diapositivas previas,
con signos de sobrecarga por presión y disfunción del ventrículo derecho, que ahorita veremos algunos. El tratamiento de reperfusión está indicado si no tenemos una forma de hacer una angiotomografía. Recordar sobre todo un problema con este estudio es que es operador dependiente. De esto va a depender qué tantos hallazgos tengamos o qué tantos hallazgos no encontremos por falta de capacidad del operador para realizarlo. Tiene un valor predictivo negativo del 40 al 50%. Estos son algunos de las imágenes que podemos ver en ecocardiograma, donde vamos a ver, esta es una imagen que me gustó mucho, que viene en las guías europeas de tromboembolia pulmonar, de la Sociedad de Cardiología. Y pues aquí lo que nos habla es el alargamiento del ventrículo derecho en una ventana paraesternal, y el signo de Macon, en el que vamos a ver menor contractilidad en la pared del ventrículo libre, en la pared libre del ventrículo derecho, a comparación del ventrículo izquierdo, con un radio mayor a 1 nos da el signo de Macon el positivo en la imagen de 4 cámaras. En una imagen de 2 cámaras vamos a ver también sobre todo el aplanamiento en el septum interventricular del lado del ventrículo derecho, es indicativo también de disfunción. Disminución de la distensión de la colapsabilidad de la vena cava también es indicativo de tromboembolia pulmonar. Podemos ver también el signo 60-60, que junto con el signo de McConnell son los dos más específicos para disfunción del ventrículo derecho que en el contexto de tromboembolia pulmonar. El signo de, bueno, más bien encontrar propiamente un trombo dentro de cavidades derechas, pues es también indicativo. Disminución en la TAPS de menor a 16 y también disminución en el pico sistólico a menos de 9.5. Todos estos son cambios que pues realmente hay que valorarlos con una persona especializada. Todos podemos tomar un ecocardiograma en algún momento, cuando se tiene la disponibilidad, por ejemplo, en la terapia intensiva, que se tiene el equipo, pero pues no todos tenemos la capacidad y la experiencia para poder dar una interpretación adecuada al estudio, ni incluso pues para la realización adecuada del mismo. Biomarcadores de daño cardíaco. Estos, principalmente la guía nos menciona dos que podemos usar mucho, que es el NT-proBNP, que el corte que ocupan es de 600 nanogramos. Por desgracia no viene un corte para el BNP, que es el estudio que nosotros tenemos en el hospital, pero algunas bibliografías comentan cortes arriba de 300, arriba de 150 algunos. Realmente varía mucho para dar una sospecha de que aumente la mortalidad y que tenga datos de disfunción del ventrículo derecho. Y las troponinas elevadas per se van a elevar la mortalidad. En todos los pacientes pues van a tener un odds ratio para mortalidad de 5.2, y en pacientes que en un principio se encuentran estables hemodinámicamente pero presentan troponinas elevadas, tienen un odds ratio mucho mayor para mortalidad. Y aquí nos comentan sobre todo el uso de la troponina T. Son muy específicos con esto, ya que la troponina I, como sabemos, es un poco más específica para daño miocárdico propiamente, pero para disfunción del ventrículo derecho ocupan la troponina T. Un corte menor a 14 prácticamente nos excluye que el paciente vaya a tener un desenlace adverso secundario a la disfunción del ventrículo derecho, porque es muy posible que no lo tenga, con un valor predictivo negativo del 98%. En este otro estudio lo que hicieron fue comparar los diferentes pruebas para determinar qué tanta disfunción ventricular pueden, bueno, más bien detectar disfunción ventricular. Aquí vieron estas mediciones que son en tomografía y midieron en NT-proBNP y troponina I para quien salía positivo. Encontraban que pues los marcadores por sí solos, sensibilidad y especificidad tenían muy bajas, pero al momento en que los combinábamos con las mediciones que hacían por tomografía, que digo, es algo que nosotros tenemos a nuestra disposición, pues aumentaron muchísimo los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, y vean las áreas bajo la curva. Realmente son muy buena manera de detectar la disfunción del ventrículo derecho cuando tenemos estos datos sin necesidad de hacer un eco, que sería lo ideal, es lo que nos recomienda la guía, pero pues hay que considerarlo. Estos otros marcadores que se ocupan más en estudios todavía, ensayos clínicos, realmente todavía no están validados para usarse de forma convencional o en estudios de laboratorio
con aplicación clínica, pero pues hay que conocerlos. La proteína fijadora de ácidos grasos a nivel cardíaco, que esta tiene un odds ratio de 32.9 para mortalidad cuando está arriba de 6, y copeptina, que cuando está arriba de 24 tiene un odds ratio de 5.4. Y otro factor que tenemos que tomar en cuenta es la hiponatremia, que de por sí ya sabemos que en pacientes que tienen hiponatremia con cualquier otro padecimiento les aumenta la mortalidad, pero en el contexto de TEP es hasta de 5.6 el odds ratio que presentan para mortalidad. La angiotomografía pulmonar es el estudio de elección actualmente. Previamente, si ustedes recuerdan, protocolos algoritmos que venían en el Harrison de hace mucho tiempo, pues se veía que siempre comentaban que la angiografía, actualmente ya se está reservando la angiografía para estudios ya cuando se hace cateterismo dirigido y todo esto, que ya ahorita más adelante lo abordaremos. La sensibilidad de la angiotomografía es del 83%, con una especificidad del 96%. En pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia, una angioTAC negativa tiene un valor predictivo mayor al 95%, y en pacientes con probabilidad alta del 60%. Y eso sí, recuerden que como recomendación 2A se recomienda descartar el diagnóstico, si es normal la angiotomografía, prácticamente se descarta el diagnóstico en pacientes de probabilidad alta. Aquí vemos donde señalan las flechitas los defectos de llenado. De este lado vemos prácticamente solo defectos de llenado, porque vemos cómo pasa el contraste de forma distal, pero se observan estos defectos de llenado en cada una de estas arterias. En cambio, en esta imagen podemos ver que aquí está el trombo y interrumpe el paso del contraste, incluyendo también en generando amputación de los trayectos vasculares, que eso es lo indicativo de TEP, que no es que nosotros seamos expertos, pero tenemos que conocer qué hay que buscar en un paciente que le hacemos una angioTAC, de aquí a que tenemos el resultado oficial, el reporte oficial que nos da el servicio de tomografía. La gamografía de perfusión, pues realmente ahorita la indicación más importante es para pacientes embarazadas. Hay algunos protocolos que han hecho angiotomografías en pacientes embarazadas, pero no sería lo más correcto. Otras recomendaciones que ponen ahí en la guía es pacientes ambulatorios con baja probabilidad clínica y una radiografía de tórax normal, historia de anafilaxia o alergia al medio de contraste, y en pacientes con insuficiencia renal o mieloma, que bueno, en todos estos casos, pues obviamente hay que valorar costo-beneficio. Y la gamografía prácticamente nos habla de ventilación y perfusión. Normalmente los pacientes tienen buena ventilación, pero la perfusión siempre va a estar alterada. Entonces, obviamente también puede haber alteraciones de la ventilación cuando los pacientes llegan a presentar hemoptisis, que pues obviamente interrumpe la ventilación a nivel alveolar y por lo tanto también va a haber un efecto de llenado a nivel de ventilación. Pero normalmente vamos a ver las diferencias entre la ventilación y perfusión y es lo que nos hace el diagnóstico. Pero también si esta sale normal, esto es prácticamente indicativo, si ya tuvimos que llegar a esto, descartar el diagnóstico de tromboembolia y siempre buscar otra cosa. Cuando hablamos de resonancia magnética, realmente las guías no lo recomiendan. Tienen buena sensibilidad y especificidad, tanto si se hace solo con gadolinio o también con la venografía. El problema es que el 52% de los pacientes van a tener resultados que son técnicamente inadecuados. ¿Por qué? Porque el paciente se mueve, el paciente está con disnea, está inquieto, está intubado y que está con un ventilador. Entonces todo esto dificulta que puedas tener unos resultados adecuados y que por lo tanto el rendimiento de tu estudio disminuya muchísimo para el costo que tiene, claro. La angiografía, como les comentaba, actualmente está más para tratamiento dirigido de forma percutánea. Ahí podemos evidenciar el trombo que genera la obstrucción y vamos a visualizar trombos de hasta de 1 a 2 milímetros en arterias subsegmentarias. PESI, que es la escala de severidad del tromboembolismo pulmonar. Hay dos tipos de PESI, lo que es el PESI original y el PESI simplificado. Esto es el puntaje que evalúa el PESI original y este el PESI simplificado. Recordando sobre todo que el PESI original pues obviamente nos va a dar una clasificación que es muy importante para el tratamiento que tenemos que dar al paciente, que ahorita ya lo veremos, y la mortalidad a 30 días de cada padecimiento, de cada clasificación, perdón. Y el PESI simplificado nos habla mucho de mortalidad cuando tiene 0 puntos desde 1.1% y de recurrencia, 1.5% de recurrencia en pacientes con 0 puntos y pacientes con 1 punto o más, 8.9% de mortalidad y aproximadamente entre 5 y 10% de recurrencia. Esta tablita nos habla de cosas muy prácticas para valorar los factores de riesgo y sobre eso clasificar nosotros a los pacientes, tomando en cuenta sobre todo que un paciente con alto riesgo es el paciente que va a estar inestable. Desde ese momento nosotros hay que considerar que ese paciente pues vamos a tener que iniciar aminas, que vamos a tener que realizar maniobras de ventilación avanzada, vamos a requerir hacer un ecocardiograma para
valorar la disfunción del ventrículo derecho, obviamente la tomografía y sobre todo lo más importante es que vamos a tener que considerar realizar trombolisis lo más pronto posible. Otros parámetros que nos ayudan con la severidad, obviamente todos estos 4 parámetros que nos ponen aquí nos hablan de severidad. Si el paciente tiene esto, con que tenga nada más la inestabilidad hemodinámica, ya el paciente es grave. Pero si solo tuviera uno u otro, entonces aquí es donde podemos considerarlo como riesgo intermedio alto, intermedio bajo, o si no tiene ninguna, como un riesgo bajo. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes? Ya que diagnosticamos TEP, ya que confirmamos por tomografía, ¿qué sigue? Anticoagular al paciente. Y entonces vamos a ver, el paciente está estable hemodinámicamente o inestable. Hemodinámicamente inestable, ya es un paciente de alto riesgo que requiere un tratamiento de reperfusión, que requiere monitorización estrecha, que seguramente va a requerir un traslado a UCI y que obviamente hay que tenerlo mucho más en cuenta y como mayor candidato para realizar trombolisis si está en el periodo de ventana, que normalmente sí, porque realmente al ser un padecimiento tan agudo, los síntomas se pueden presentar en cuestión de minutos a horas y que llegar a 14 días, pues es esperarnos mucho. Si no está inestable, hay que distinguir estos dos eventos. Que el paciente presente signos de severidad o que tenga comorbilidades importantes, como un evento nada más, o como un segundo evento que tenga datos de disfunción del ventrículo derecho. Aquí entonces vamos a valorar que el paciente esté en una clase 3 o 4 del PESI o del PESI simplificado, que tenga más de un punto o más, y esta escala de Gestia que ahorita la valoraremos para ver qué tantas comorbilidades y qué tanta severidad tiene el paciente y sobre eso poder tomar una decisión. Si el paciente tiene alguna de estas dos, una o dos presentes, entonces le hacemos troponinas y dependiendo del resultado de troponinas, si son negativas, lo catalogamos como un riesgo intermedio o bajo y pues hay que hospitalizarlo y hay que monitorizarlo, vigilarlo, iniciar anticoagulación y todo como ya veremos ahorita más adelante. Pero un paciente que tiene troponinas positivas, que tiene datos de disfunción del ventrículo derecho, lo consideramos como un riesgo intermedio o alto y que hay que monitorizarlo más estrechamente y que entonces ahí habrá que considerar que si el paciente se deteriora hay que ofrecerle tratamiento de reperfusión. Si no tiene ninguna de estas dos condiciones, entonces pues vamos a valorar esto. Vamos a ver si el paciente tiene necesidad o tiene alguna otra razón para estar hospitalizado. Tiene un buen soporte familiar y tiene acceso acceso a los servicios médicos de manera fácil. Si el paciente no cumple con alguno de estos, no lo duden, hospitalicen a sus pacientes, sean riesgo bajo o intermedio. Si el paciente cumple todas esas y tiene sobre todo el apoyo familiar y el acceso a los servicios médicos, en caso de complicación se va a casa con tratamiento y con datos de alarma, obviamente facilitando pues el reingreso en caso de que se deteriore. Los criterios de Gestia, como ya les comentaba, es para pacientes con tromboembolia pulmonar estable o de bajo riesgo. Con nosotros vamos a hacer este puntaje. Cada uno de estos puntos suma 1 y con que tenga 1 el paciente realmente, el paciente va a requerir hospitalización, no lo duden, sea lo que sea. Va a requerir hospitalización. Si no lo tiene, entonces el riesgo de recurrencia es del 2% y el riesgo de mortalidad es prácticamente cero. Entonces siéntense con toda la confianza de que si ustedes ven a un paciente que le confirman TEP en urgencias, puede irse a casa, no hay necesidad de que se quede hospitalizado. Dentro del tratamiento, lo primero que hay que hacer, pues, es ver cómo está el paciente, ver la saturación de oxígeno. Sobre eso vamos a iniciar el tratamiento y las medidas de sostén. Hay que valorar el uso de dispositivos de alto flujo, como son la cánula nasal de alto flujo, como la que podemos ver aquí con el paciente, que es un dispositivo especial con un humidificador que pues permite meter al paciente FiO2 de 21 hasta el 100% sin requerir tanto ventilación mecánica no invasiva o invasiva y con los efectos que pueden tener. Y sobre todo la guía lo recomienda en pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho, porque al colocar un paciente en ventilación mecánica aumentamos la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto la disfunción del ventrículo derecho va a ser peor y el pronóstico del paciente va a ser peor. Se sugiere iniciar con un volumen tidal de 6 mililitros kilogramo o el menor posible, obviamente medidas de protección alveolar como en cualquier paciente que hay que intubar
y presión plateau específicamente también menor a 30. Refieren también usar fármacos que no tengan efecto hipotensor para la sedación del paciente. En este caso, en el contexto del hospital, pues nosotros para sedación tenemos propofol, tenemos midazolam, tenemos fentanil. Con los pacientes con TEP, en este caso, midazolam sería tal vez el más indicado. ¿Por qué? Porque es el que no va a tener un efecto hipotensor tan franco como lo tiene el propofol o incluso el fentanil. El siguiente paso, como ya veíamos en el primer algoritmo de tratamiento, pues lo que sigue es anticoagular a tu paciente. Hay que dejarle heparina no fraccionada o de bajo peso molecular por cuando tengas la sospecha clínica. En las guías dice sospecha alta, pero entiéndase más porque tú tienes la sospecha de que tu paciente tiene TEP, sea bajo, sea riesgo bajo, alto, moderado. Tú tienes que iniciarle heparina, le inicias heparina a las dosis terapéuticas, no profilácticas, y bueno, dentro de las recomendaciones que ponen, sugieren que se use más la heparina no, de bajo peso molecular, tiene menor riesgo de hemorragia y de trombocitopenia inducida por heparina, sobre todo porque si tú confirmas el diagnóstico y presentan trombocitopenia inducida por heparina, posteriormente no vas a poder trombolizarlo si es que es muy grave la trombocitopenia. Recomiendan la heparina no fraccionada solamente en casos que estén muy inestables hemodinámicamente, que vas a tener la fortuna de que posiblemente el paciente esté en terapia, lo puedas monitorizar más, puedas meter en laboratorios más seguido, a diferencia que está en un piso de hospitalización normal. Y también en pacientes que tengan tasa de filtrado menor a 30. Recuerden que para la heparina no fraccionada la vigilancia se hace a partir del TTPA, ahorita lo veremos más adelante. Y bueno, esta recomendación, que realmente lo ponen ellos como 3A, como recomendación de expertos, no hay una evidencia franca, es que si un paciente te encuentra con paro cardíaco, tu sospecha clínica es que sea TEP, tú tienes la posibilidad de que si el paciente tiene un buen pronóstico a futuro, tú le des el tratamiento fibrinolítico en ese momento y continúes con las maniobras de reanimación hasta 60-90 minutos. Es mucho tiempo, pero realmente es recomendación de experto y viene basado en unas recomendaciones específicas de la AJA para protocolos específicos o cuadros clínicos específicos en pacientes de la CLS. Las dosis indicadas, pues ya de tratamiento para enoxaparina, que es lo que tenemos en el hospital, pero bueno, están todas las demás heparinas de bajo peso molecular, es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. No es profiláctica como serían dosis menores, como lo hacemos rutinariamente, sino que es terapéutica. 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Existe también la opción de 1.5 miligramos por kilo una vez al día, pero bueno, no ha habido mucha diferencia, pero se recomienda más cada 12 horas y a 1 miligramo. Con respecto a la heparina no fraccionada, realmente aquí tenemos que tomar en cuenta que la dosis total que debemos de considerar es 18 unidades por kilo por hora en 24 horas. Eso, ¿cómo lo indicamos o cómo lo hacemos? Vamos a valorar los tiempos el TTPA del paciente y pues dependiendo a eso vamos a ir ajustando. Vamos a dar una dosis, por decir que lo tengamos en tiempos normales, 80 unidades por kilo en bolo y posterior a eso vamos a aumentar la infusión. Vamos a dejar una infusión y vamos a ir ajustando el tratamiento de acuerdo a estos cambios que se hagan de estos controles que se vayan haciendo en los tiempos en el TTPA. Con respecto a la falla del ventrículo derecho, hay varias cosas que hay que considerar. Normalmente nosotros tenemos en el contexto un paciente hipotenso y empezamos a realizar una reanimación con cristaloides. Es algo que hacemos todos de manera rutinaria, que aquí hay que hacerlo con mucho cuidado. La guía recomienda que dale chance, le puedes dar una carga de 500 mililitros máximo, de preferencia menos, como se ha visto en algunos estudios que evalúan estos retos de reanimación hídrica con cargas de volumen. Muchos lo tratan con 250, no con 500. También hay unos que lo ponen con 500, pero bueno, eso es individualizarlo. Y de acuerdo a la experiencia de cada quien. Pero aquí nos recomienda que solo demos esto y que si realmente el paciente no nos responde, entonces no hay necesidad de darle otra carga y otra carga y otra carga como luego pasa. Aquí realmente entonces iniciar con el siguiente paso, que son los vasopresores e inotrópicos, norepinefrina y dobutamina. Si nosotros seguimos dándole volumen, vamos a tener dos efectos deleterios. Vamos a sobredistender el ventrículo derecho con mayor disfunción del mismo. Y el problema también no va solo en eso, sino que también vamos a aumentar el balance hídrico del paciente, que por lo tanto tiene mayor mortalidad. Recordar que un balance hídrico mayor a 2 litros en cualquier paciente, mayor a 5 litros en cualquier paciente, ya le confiere mayor mortalidad a un paciente que tiene un balance negativo.
Los vasopresores, o norepinefrina y dobutamina, pues realmente estas son las dosis recomendadas en microgramos kilo minuto. Hay que recordar que la norepinefrina, pues obviamente tiene un efecto vasopresor, inotrópico, cronotrópico, que va a tener un efecto sobre todo sobre la presión arterial y pues sobre eso va a mejorar el paciente. Y la dobutamina va a ser un efecto prácticamente inotrópico. Hay que vigilar sobre todo que los pacientes pueden tener un efecto de hipotensión y también pueden desencadenar arritmias. Por eso hay que tenerlos monitorizados. Y el ECMO más adelante, pues veremos la indicación, pero para ir adelantando algunos términos, realmente se ocupa para pacientes a los que se someten a embolectomía, que son pacientes que ya les hicieron trombolisis o que tuvieron contraindicación de trombolisis, que su centro no tiene manera de hacer cateterismo y que por lo tanto van a pasar a embolectomía. Posterior a la embolectomía se recomienda la utilización del ECMO máximo por 5 a 10 días, no más porque ya en esos momentos ya solamente va a tener efectos deleterios sobre la mortalidad. El tratamiento con trombolisis o terapia de reperfusión va a estar indicado para pacientes con riesgo alto. Recuerden, con riesgo alto o severidad alta. Lo que se ha visto, o la función de la trombolisis, es que va a mejorar más rápido que la terapia anticoagulante estándar, van a estar instables hemodinámicamente menos tiempo y la disfunción ventricular va a mejorar, sobre todo porque algunos parámetros medibles por ecocardiograma o por tomografía mejoran. Se ha visto que hay un mayor beneficio en las primeras 48 horas, pero es útil hasta los 6 a 14 días. Y algo que se recomienda es que mientras se aplique la trombolisis, se continúe con las heparinas parenterales. Hay que tener en cuenta este término, que es lo que nos va a dar la pauta para dar otra opción terapéutica, como lo puede ser el cateterismo, los filtros de vena cava o la embolectomía, una trombolisis ineficaz, la cual es cuando se realiza la trombolisis y persiste con inestabilidad hemodinámica sin cambios y no presenta cambios en la disfunción ventricular a las 36 horas de realizar la trombolisis. Se observa en aproximadamente un 8% de pacientes con probabilidad alta. Estas son las dosis de medicamentos. Realmente el medicamento que más se ocupa es tenecteplase, es el que se basa en más estudios, pero también hay estudios para el teplase. Pues la recomendación va franca para tenecteplase. Este, Estas son las indicaciones, las contraindicaciones hay que tenerlas muy en cuenta y esto tenganlo presente para no solo esta patología, sino para todas las patologías que requieran trombolisis. Hay que tener un checklist prácticamente de contraindicaciones absolutas y relativas y sobre eso valorar presión arterial, cuadro clínico, antecedentes, riesgo de hemorragia, hemorragia que tenga el paciente, antecedentes de cirugía, antecedentes traumáticos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en este estudio PEITO, que es un estudio que se hizo para pacientes de riesgo moderado que tuvieran disfunción ventricular de ventrículo derecho por ecocardiograma, por tomografía y daño miocárdico secundario a la elevación de troponinas. En estos pacientes pues compararon la intervención de darles tenecteplase y también darles a terapia el placebo estándar, que sería con anticoagulación normal, con heparinas. Lo que valoraron fue la mortalidad y el colapso cardiovascular, fue el outcome primario, y un outcome de seguridad que fue de hemorragia. Le dieron seguimiento a 7 y 30 días y ahí vieron que así había significancia estadística, que había mucha diferencia a favor de darles tenecteplase. ¿Por qué? Porque disminuía el tiempo en que el paciente estaba descompensado, disminuía la mortalidad. Lo único malo, el efecto deleterio, es que sí aumenta la hemorragia, perdón. Aumenta hemorragia mucho más que en pacientes que reciben la terapia estándar. Es algo esperado, pero pues es un estudio que fue como un parteaguas para las indicaciones de trombolisis. Aquí tenemos un combinado de todos los estudios que se han hecho, bueno, de varios estudios que se han hecho con tenecteplase, con alteplase, y realmente vemos que tanto el estudio PEITO como el MAPET usaron pacientes muy similares de riesgo intermedio, nada más que uno fue con tenecteplase y el otro fue con alteplase, más anticoagulación contra anticoagulación sola, y vieron que sí mejoraba el colapso hemodinámico y la mortalidad. El estudio MOPET realmente igual, con tromboembolia moderada, usaron dosis medias de RTPA con anticoagulación contra anticoagulación sola. Lo que vieron es que mejoraban las presiones de la arteria pulmonar. Prácticamente este es para un estudio un poquito más futurado, sobre todo para el riesgo de hipertensión pulmonar, pero bueno, tiene significancia estadística en los pacientes que
que se les dio el alteplase. Perdón, la dosis media de trombolisis. En el estudio última usaron pacientes de riesgo intermedio y a ellos los sometieron a cateterismo para darles trombolisis dirigida por cateterismo más anticoagulación contra anticoagulación sola. Y también aquí lo que vieron fue la diferencia, sobre todo en mediciones ecocardiográficas. Vieron que disminuía la disfunción ventricular mucho más rápido que en el grupo en que se les daba solo anticoagulación. Y en el estudio SEADL, igual pacientes de riesgo intermedio y también riesgo alto, aquí cambiaron, usaron dosis bajas de trombolisis por cateterismo más anticoagulación y vieron que también favorecía a esta intervención. El tratamiento con anticoagulación, recordad que es un tratamiento que va a ser prolongado, va a ser por 3 meses o más. Se recomienda suspenderlo solamente si fue el primer episodio, si es un factor de riesgo modificable y que pues que obviamente si tú haces estas modificaciones disminuyes el riesgo de recurrencia y disminuyes la mortalidad. ¿Cuándo se recomienda continuar más allá de 3 meses? Si el paciente presenta en su segundo o más episodios de trombosis venosa profunda o de tromboembolia pulmonar, que no se relacione con un factor de riesgo modificable, lo que mencionábamos arriba, o lo peor es que no identifiquemos qué factor de riesgo o no se buscó, que también ese a veces es un problema. Una recomendación así textual que ponen es que para síndrome antifosfolípido el uso de antagonistas de vitamina K de forma indefinida. Y esto llama la atención ya que para la prevención en pacientes no oncológicos usan el apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas y el rivaroxaban 10 miligramos cada 24 horas por 6 meses o más después de una anticoagulación ya efectiva. Pacientes que requieren anticoagulación prolongada y no admiten el uso de anticoagulantes, está permitido darles lo que es el ácido acetil o sulodexine para disminuir el riesgo de recurrencia. Obviamente tiene mucho menor efectividad, pero se ha visto que funciona. Entonces, por eso es indicación, pero lo ideal sería dejarlos anticoagulados. Es importante tener una monitorización tanto clínica y bioquímica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y a qué va la guía? Si ustedes dan un anticoagulante, sea antagonista de vitamina K, sea un anticoagulante directo, ustedes tienen que vigilar datos de sangrado, sobre todo. Efectos adversos por el propio medicamento, que haga rash, náuseas, vómito. Uno muy claro es con el dabigatran, tienen mucha dispepsia los pacientes. Alteraciones bioquímicas, no solo irnos sobre los tiempos de coagulación, sí es importante, el control y mantenerlo dentro de metas terapéuticas, pero también vigilar pruebas de función renal, pruebas de función hepática, la biometría hemática para ver que no hagan trombocitopenia en el contexto de las heparinas. Todo esto hay que vigilarlo, los efectos adversos que pudiera tener y sobre todo tener en paciente en dosis terapéuticas. Con respecto a pacientes oncológicos, lo que se recomienda es que sean 6 meses de heparinas de bajo peso molecular, que es el estándar, y después antagonistas de vitamina K, si es que el cáncer no se ha controlado, pero si se logra el control del cáncer, nada más 6 meses. Una recomendación que ponen en la guía muy clara es el uso de edoxaban y rivaroxaban solo para pacientes de cáncer gastrointestinal. Ahorita vamos a ver otros estudios que podrían ser un parteaguas para cambiar esta indicación y que se amplíe para todos los pacientes oncológicos. Bueno, recordando que los antagonistas de la vitamina K, los que tenemos a nuestra disponibilidad son acenocomarina y warfarina. Normalmente el tratamiento pues lo vamos a iniciar con heparinas, las cuales vamos a dar por 5 días. Posterior a esto vamos a iniciar el tratamiento con la aceno o warfarina y ya que iniciamos el tratamiento hacemos una medición alrededor de las 48 a 72 horas, de preferencia a las 72 horas, para valorar el INR. Si el INR en ese momento ya estuviera dentro del rango terapéutico de 2 a 3, entonces continuamos con esa dosis y nos esperamos 48 horas para interrumpir las heparinas. Pero si en todo caso, si en esa primera medición todavía no estamos a niveles terapéuticos, hay que esperarnos otro tiempo similar de 48 a 72 horas, hacer otra medición y ya sobre esa, si ya el paciente está en metas terapéuticas, entonces esperar 48 horas con ambos medicamentos para interrumpir las heparinas. Es importante porque pues esto hay que considerarlo en la elección. Normalmente para pacientes no oncológicos sí están ya autorizados el dar apixaban, rivaroxaban, edoxaban o dabigatran. Depende cada uno. Realmente en casi todos los estudios han demostrado mucha similitud, han demostrado no inferioridad con los antagonistas de vitamina K, algunos hasta un perfil mucho mejor con respecto de seguridad. Y recordar algo muy importante, sí, se evalúa mucho la seguridad
con respecto al sangrado. Pero también es importante considerar la seguridad con respecto a las interacciones con otros medicamentos, ya que sobre todo en pacientes oncológicos o en otros pacientes podemos tener interacciones con diferentes fármacos. Uno de ellos muy común y que hay que considerar, el omeprazol con las antagonistas de vitamina K, puede disminuir sus concentraciones y por lo tanto pues no tener el efecto terapéutico o incluso aumentar su tiempo de sangrado. Bueno, aumentar el riesgo de sangrado, perdón. Y con respecto a los antagonistas anticoagulantes directos, apixaban, rivaroxaban, edoxaban o dabigatran, pues no, se ha visto que no son inferiores, que el riesgo de hemorragia incluso en algunos es mejor, e incluso hay estudios de vida real, que así le llaman, donde ya solo vieron, les dieron el medicamento y vieron cómo les va. Ya no era una intervención medible ni nada, y prácticamente vieron que había mucho menor prevalencia de eventos adversos de hemorragia en pacientes con nuevos anticoagulantes que en pacientes con antagonistas de vitamina K. Lo que se recomienda es que después de 1 o 2 días de dar heparina se puede iniciar el tratamiento con antagonistas de vitamina K y ahorita veremos una grafiquita para la terapia puente. Todos estos estudios realmente nos hablan del uso de los diferentes fármacos, ya sea dabigatran, rivaroxaban, apixaban o edoxaban, para prevención o recurrencia o tratamiento más bien de tromboembolia. Todos, por fortuna, muchos no se encuentra una diferencia significativa. Entonces, esto lo que nos indica es que son estudios de no inferioridad, que esa es la ventaja de todos estos estudios. Y algunos incluso nos dan un perfil de hemorragia mucho menor, como en el estudio Amplify, el apixaban fue un poco más seguro que la warfarina. Entonces, eso da pie a ciertas recomendaciones. Estos son solo algunas evaluaciones que hay que hacer en los pacientes. Realmente la medición para saber si estamos en dosis terapéuticas es con esto. La medición del anti-2A, dabigatran y anti-10A va calibrado para rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Pero también podemos valorar esto. Si el paciente con dabigatran tiene un TTPA y un TT normal, prácticamente nos excluye que esté supraterapéutico. Así como con el rivaroxaban el TP y con el edoxaban el TP y el TTPA. Con el apixaban prácticamente la única medición validada es la medición del anti-10A, pero no es algo que salga de forma rutinaria, pero se puede hacer, sí se hace ya de forma en algunos laboratorios, pero pues realmente no es algo tan viable por el costo sobre todo. Bueno, para continuar, en el estudio ABERT, a diferencia de los previos estudios donde no eran pacientes oncológicos y era parte de los criterios de inclusión que no fueran oncológicos, aquí lo que se vio, pues obviamente era el riesgo de recurrencia y la mortalidad. Y aquí no se vio una diferencia. Prácticamente nos vamos a esto, son estudios de no inferioridad, comparando el placebo con apixaban en el ABERT, y prácticamente es lo mismo, y el rivaroxaban en el estudio Cassini. Aquí también se midió lo mismo y no había diferencia para mortalidad y para recurrencia. Prácticamente con sangrado era prácticamente lo mismo. Todo esto aquí lo resumimos con los datos que nos arrojan. Incluso hay cierta menor presencia de trombosis venosa en pacientes con rivaroxaban y con apixaban en ambos estudios con diferencia significativa. Incluso el apixaban fue un poco más seguro en pacientes oncológicos. Con respecto a la mortalidad, realmente no se vio ninguna diferencia, ni tampoco con el sangrado no mayor, sin clínicamente relevante. Aquí este estudio en New England fue todavía un poco más curioso porque usaron las dos poblaciones de los estudios Cassini y Avert. ¿Qué hicieron? Juntaron ambos medicamentos, como los analizaron como antagonistas directos y como no tanto como por separado. Y aquí vieron que ya en el conjunto, en los valores, en el análisis cumulativo, realmente no había diferencia, no había inferioridad y prácticamente nos hace pensar o nos da una visión de que se pueden usar sin tanto problema para el tratamiento de TEP en pacientes oncológicos. Estos otros estudios lo que compararon fue el estándar que fue con dalteparina. En estos estudios, tanto el Jupusai, Select-D y el ADAMBT, usaron edoxaban, rivaroxaban y apixaban, incluso también tuvieron alguna significancia, sobre todo en el riesgo de recurrencia con el apixaban, y en nada más aquí un poquito controversial, un poco mayor sangrado en pacientes con edoxaban y con diferencia significativa, pero pues repito, en el acumulado que hicieron en el previo, pues realmente se vio no inferioridad.
Estos son algunos tips que, digamos, podemos tomar en cuenta para indicar el tratamiento anticoagulante o uno de elección con respecto a los directos. Realmente estas recomendaciones son basadas en fibrilación auricular, pero se pueden traspolar. Un paciente con riesgo cardiovascular elevado, el dabigatran es una muy buena opción, ya que con varios estudios es el que se ha visto que disminuye la mortalidad cardiovascular y la presencia de eventos cardiovasculares mayores, de MEIS a esta dosis. Obviamente hay unas tablas para ajustar los anticoagulantes de acuerdo a tasas de filtrado glomerular, sobre todo. Eso hay que considerar. Pacientes con stroke previo, el rivaroxaban es el que disminuye la incidencia mayor de stroke, pero sin tanta diferencia contra los otros, porque si se ponen a ver los estudios, realmente no hay ningún estudio que compare uno entre otro. Un rivaroxaban contra pixaban o rivaroxaban contra dabigatran, todo es dabigatran contra placebo, rivaroxaban contra placebo o control. Entonces eso es lo que hay que valorar. Realmente no hay estudios que nos digan que uno es superior a otro, pero estos son los perfiles que se recomiendan con lo que se ha visto en FA. Si tienes alto riesgo de sangrado, el dabigatran y apixaban serían los más indicados. Y dispepsia, ahí el dabigatran sería el que está contraindicado, como ya les mencionaba. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra, perdón, en el cual se usaron alrededor de 13.000 pacientes. Fue realmente observacional, lo que usaron fueron expedientes electrónicos, pero lo que quisieron ver fue el apego al tratamiento con anticoagulantes y pues obviamente los efectos adversos. Ya en estos estudios de vida real, de mundo real que les llaman, se ha visto que hay menos presencia de hemorragia en pacientes que usan anticoagulantes directos. Pero lo que vieron algo muy importante es que la warfarina y la senocumarina tenían un mucho más apego, hasta de un 80% comparado con el dabigatran y con los otros, que iban de un 60 hasta un 30 o 20%. Que esto, ¿por qué? Muchos lo ponen por las dosis que tienen los pacientes o incluso también por la dispepsia que presenta el dabigatran. Para sangrado gastrointestinal, el que ha presentado el mejor perfil de seguridad es el apixaban a esta dosis. Y cuando tienen polifarmacia, el rivaroxaban es una ventaja de que se da solamente una dosis al día. En pacientes mayores de 80 años o que tengan alterada la tasa de filtrado glomerular, el apixaban sería el más indicado a esta dosis, un poco más reducida, pero hay unas tablas donde pues, pueden ajustar los medicamentos de acuerdo a la tasa de filtrado. Esta es para la terapia puente, como ya les comentaba previamente. Cuando tienen antagonistas de vitamina K y que lo quieren pasar a un anticoagulante directo, lo que hay que hacer es suspender el antagonista de vitamina K y ya que el INR está debajo de 2, pueden iniciar el directo sin problemas. Cuando tienen heparina no fraccionada, lo que se recomienda es suspenderlo y 2 horas después de suspendido la heparina, se inician los anticoagulantes directos. En heparinas de bajo peso molecular, prácticamente cuando tenías la siguiente dosis es cuando debes de iniciar el fármaco. Cuando quieres hacerlo al revés, que quieres cambiar de antagonista de anticoagulante directo a antagonista de vitamina K, hay que darlos juntos hasta que tengas un INR de 2 a 3 y en ese momento ya suspendes el directo. Y prácticamente es al revés a lo que ya habíamos visto aquí, cuando quieren cambiar de directo a heparina, ya sea cuando tenían planeada la siguiente dosis, ahí es cuando se tiene que dar. Y para pacientes que quieren cambiar de un anticoagulante directo a otro, realmente solo es cuando se tiene contemplada la siguiente dosis, es cuando se puede cambiar el medicamento. Esto se los pongo para que consideren los precios, realmente es una muy buena terapia, son muy buenos medicamentos que han demostrado muy buenos perfiles de seguridad, pero pues el problema es que va a haber que vigilar esto. El precio, no todos los pacientes tienen la accesibilidad, pero pues contemplando que te pueden prevenir que tengas una recurrencia, una tromboembolia, que te haga llegar a terapia, que te haga tener muchas complicaciones, hay que considerarlo. El tratamiento percutáneo dirigido, cateterismo, es para pacientes con contraindicación de trombolisis y cuando no se haya conseguido, y si se hace trombolisis, cuando no se ha conseguido la mejoría del estado hemodinámico, que se hace la fragmentación mecánica, la aspiración del trombo o la administración in situ de trombolíticos, normalmente a dosis bajas o a dosis medias de las normales. El éxito se tiene en 86% de los procedimientos, pero aparentemente tiene un alto riesgo de hemorragia. Aquí podemos observar cómo estaba la amputación del trayecto vascular y aquí ya tras el cateterismo y la aplicación de trombolisis, pues obviamente mejora.
Embolectomía, la misma indicación. Si que tengas contraindicaciones para trombolisis, que no se haya conseguido mejorar el estado hemodinámico con la trombolisis, pero sobre todo si no tienes si no tienes este, si no tienes cateterismo, pues puede ser indicado que se meta embolectomía. Hay un mayor riesgo de hemorragia, posiblemente, y aquí es como ya les comentaba previamente, donde se recomienda el uso de ECMO por 5 a 10 días en pacientes que se les hace embolectomía. Filtros de vena cava realmente solo están indicados para pacientes con tromboembolia pulmonar aguda, que tiene contraindicaciones absolutas de fármacos anticoagulantes, obviamente también entraría para trombolisis y que por lo tanto pues tienen que dar algún manejo. No se recomiendan de forma rutinaria y cada vez se recomiendan menos. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de recurrencia en un 20% y pueden presentar un síndrome postraumático hasta un 40%. El pronóstico de los pacientes de TEP es de 22% a 5 años, 13% en evento provocados y 27% cuando no se tiene factor de riesgo establecido. 3% de los pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar y tromboembolia pulmonar crónica. Y la mortalidad a 5 años de los sobrevivientes de TEP aguda es mayor al 20%. Tanto los antagonistas de vitamina K como los nuevos anticoagulantes pues realmente han demostrado disminuir la recurrencia y la mortalidad en los pacientes con tromboembolia. Esta tablita pues realmente es para valorar factores de riesgo que nos puedan indicar un riesgo bajo, intermedio o alto y sobre todo para esto considerar qué tanto le vamos a seguir la anticoagulación posterior a los 3 meses basales que se tiene que dar a todo paciente. Se las dejo para que la chequen con calma y son diferentes criterios que hay que considerar. Esta escala, el POM-PC, es una escala pronóstica para pacientes oncológicos que les va a dar mortalidad de 30 días. Estos son los puntos que van a tomar en cuenta. Este es uno que llama mucho la atención, el deseo tanto del paciente como del familiar de RCP y de maniobras avanzadas de reanimación. Y de acuerdo a esta fórmula, el puntaje que nos dé nos va a dar, si es menor al 5%, nos va a hablar de que se puede dar un tratamiento ambulatorio o mayor al 5%, un tratamiento hospitalario con un área bajo la curva de 0.85 en pacientes con cáncer inactivo y 0.84 en pacientes con cáncer. Bueno, para continuar con la prevención, la escala de Padua es muy importante, es una escala que realmente nos ha servido y que si somos, normalmente no a todos se le aplica, que debería de aplicarse a todo paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos puntajes pueden favorecer, como ya vimos previamente, que el paciente curse con una tromboembolia pulmonar. El corte es menor a 4 puntos, no se le da tromboprofilaxis. 4 puntos o más se le tiene que dar tromboprofilaxis. Obviamente siempre hay que individualizar los casos, valorar contraindicaciones. Recordar que alguna de las contraindicaciones para la aplicación de enoxaparina o de heparinas de bajo peso molecular es los niveles de plaquetas. En este caso, las guías hematológicas recomiendan un corte de 50,000 o algunas hasta de 20,000, pero realmente hay que individualizar los casos. Hay pacientes hematológicos que van a tener 5,000 plaquetas, 10,000 plaquetas, pero que tienen un alto riesgo, que tienen un estado protrombótico muy importante y que hay que considerar dar este tratamiento profiláctico. La escala Caprini es una escala que para pacientes quirúrgicos realmente. Aquí lo que vamos a valorar son todos estos y dependiendo del puntaje total que nos sume de acuerdo a cada punto que nos dé positivo, vamos a intervenir nosotros. Donde podemos dar solamente medidas con compresión, medidas compresivas o los sistemas de compresión neumática, pero también pues heparinas de bajo peso molecular o heparinas a dosis bajas como profilaxis, ya sea solo 7 a 10 días o hasta 30 días. La escala DASH esta nos ayuda mucho, sobre todo para la prevención de recurrencias. Esta nos va a ayudar para decidir si le damos o no tratamiento por más de 3 meses a pacientes que tengan un puntaje de 2 o más. Estos son los puntos que evalúa el dímero D que esté alterado posterior a un mes de interrumpido el tratamiento con terapia anticoagulante, que sea un paciente menor de 50 años, que sea masculino y tomar en cuenta esto, que si el paciente presentó la trombosis secundaria al tratamiento hormonal, todo esto nos va a ayudar para el riesgo de recurrencia. Bueno, nada, retomando el caso clínico que habíamos visto previamente, tomando en cuenta los datos más importantes que nos tienen que llamar la atención, el antecedente de trombosis venosa profunda, el dolor en miembro pélvico derecho, que presentó edema en ese miembro pélvico,
que presentó disnea, que fue progresiva de medianos a pequeñas hasta el de reposo, la diaforesis de la paciente y el dímero D en este momento, que digo, habría que individualizar, hay que valorar qué tan bien o qué tan mal estuvo y sobre eso, pues obviamente lo que sigue con el paciente. Los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación. Calculamos el Wells y Geneva, entonces vemos que el paciente no está inestable hemodinámicamente, por fortuna, y calculamos Wells y Geneva. Wells de 9 puntos, Geneva de 11 puntos. ¿Cuál es el diagnóstico que sospechamos? Tromboembolia pulmonar, ¿sí? Con riesgo alto. Entonces, ¿qué cambio electrocardiográfico es el más frecuente en esta patología? Taquicardia sinusal, todos los demás, la nota combinada, recuerden, es de hipercalemia, pero estos dos se pueden presentar, pero en menos del 10% de pacientes. ¿Qué estudio solicitaría? Recuerden, riesgo alto, entonces angiotomografía. La gammagrafía realmente solo si hubiera dudas, que fuera embarazada, todo eso. Angiotomografía para pacientes con riesgo alto. El dímero D, si nuestro paciente hubiera sido riesgo bajo o intermedio, si hubiera estado indicado. En el momento, no. Y el ecocardiograma, porque el paciente no está inestable, no sería el estudio principal a hacer, pero sí sería muy bueno que se le hiciera. ¿Qué escala se usó para decidir realizar el estudio? Pues Wells, obviamente, en este caso 9 puntos, yo hubiera estado Geneva, también hubiera sido una opción. Y bueno, PESI, recordar que es para severidad y mortalidad. PADUA nos ayuda como para tromboprofilaxis y la de Gestia nos ayuda para decidir si el paciente lo tratamos de manera ambulatoria o no en pacientes de riesgo intermedio y bajo. Y conclusiones ya para terminar la clase, pues el padecimiento es un padecimiento con alta mortalidad si no recibe el tratamiento adecuado. Siempre interrogar intencionadamente factores de riesgo y valorar la etiología desde el momento en que nosotros hacemos un ingreso, aunque no sea para este cuadro, pero sí considerarlo. El cuadro clínico de disnea, dolor torácico, de tipo pleurítico, tos, taquimia, taquicardia y los datos de trombosis de miembros pélvicos son los que deben ser datos pivote para pensar en este diagnóstico. Determinar la probabilidad de pretest por Wells y Geneva y sobre todo también los datos de inestabilidad hemodinámica, el dímero D para los pacientes con riesgo bajo y moderado, la angiotomografía para confirmar el diagnóstico y para pacientes de riesgo alto directamente que no estén inestables, y trombolisis, recordar en las primeras 48 horas es lo mejor, pero hasta 14 días es nuestra ventana, y que en pacientes con riesgo alto, que no se tiene angiotomografía, y se tiene ya la sospecha y se tiene disfunción del ventrículo derecho, hay que darles trombolisis lo más pronto posible. Iniciar anticoagulación con heparinas lo antes posible y el tratamiento posterior con antagonistas de vitamina K y anticoagulantes directos por 3 meses o más, de acuerdo a factores de riesgo, comorbilidades y la escala DASH que ya les mencionaba, y la prevención adecuada de acuerdo al PADUA y obviamente individualizando los casos. Pues bueno, espero que les haya gustado la clase y si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Estamos a su disposición, igual cualquier bibliografía que quieran consultar, adelante. Muchas gracias.